Dios es bueno. Esto es iglesia. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias y procedemos a meditar en la palabra del Señor para esta mañana? Continuando, quiero darle la bienvenida a las personas que se van a estar agregando en línea, a las personas que tal vez ya están conectadas o que van a poder ver este mensaje, esta transmisión durante la semana. Que Dios los bendiga, que sepan que en este lugar tienen una casa y hay personas que los pueden recibir con los brazos abiertos el día que decidan acompañarnos para compartir juntos aquí. Les bendecimos y adelante con todo, firmes en el evangelio. ¿Listos, hermanos? Discipulado. Estamos en estos meses aprendiendo acerca de qué es el discipulado, qué es el costo del discipulado, el compromiso del discipulado. El pastor hizo una exposición increíble la semana pasada y pues hoy se encuentra en México compartiendo con otra iglesia, siempre en esta misma línea, pero ha tenido la confianza de darnos el privilegio hoy para poder compartir con ustedes más de lo que el Espíritu Santo está hablando a nosotros en este tiempo. Así que ahí donde está, nuevamente cierre sus ojos conmigo y pidámosle al buen Espíritu Santo que nos permita entender, como los hijos de Isaacar, entender qué es lo que Él está hablando para este tiempo, para nosotros, para esta casa, para nosotros como familia, no solo natural, sino espiritual. Padre bueno que estás en los cielos, venga hoy a nosotros tu reino y que se haga aquí en medio nuestro tu voluntad. Danos hoy el pan nuestro de este día. Te lo pedimos, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos escuchar. Y no solo escuchar, oír. Y no solo oír, Señor, entender. Y no solo entender, Señor, comprender. Y no solo comprender, Señor, sino asimilar y hacernos uno con tu palabra, con Cristo Jesús revelado. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, cierto día llegó a una secundaria de los Estados Unidos un grupo de reclutadores del ejército de los Estados Unidos, con el fin de encontrar nuevos reclutas para el ejército. El primero que se puso de pie frente a un auditorio lleno de jóvenes fue el reclutador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con una gran exposición, una preciosa exposición de por qué la Fuerza Aérea es el mejor lugar para que cada uno de esos jóvenes puedan desarrollarse. Luego se pone de pie el encargado del ejército y les dice: no, déjenme a mí explicarles por qué es mejor el Army para ustedes, por qué el Army es una institución extraordinaria, y con un despliegue de audiovisuales les mostró a los jóvenes por qué el Army es el mejor lugar para ellos. Y luego se pone de pie el encargado de reclutar para la naval, para el Navy de los Estados Unidos, y de la misma forma ofrece y hace una increíble exposición, y todos, cada uno de ellos vendieron su propuesta y trataron de ilusionar a los jóvenes haciéndoles ver por qué cada una de sus ramas del ejército era el mejor lugar para ellos. Finalmente, al terminar la reunión, el reclutador de los Marines se levantó y sin ninguna presentación, más que simplemente poniéndose a la orilla del escenario, volteó a ver a todos lados, examinó a los de la derecha, vio fijamente a los de la izquierda, y cuando los hubo visto a todos, les dijo: no creo que en esta sala haya uno solo, ni uno solo. Ninguno de ustedes es suficiente. Y tienen que entender que los Marines, les dijo a los jóvenes, son lo más difícil que cualquiera de ustedes podría hacer en su vida. Es el reto más difícil que cualquier hombre podría enfrentar en su vida. Porque te reta física y mentalmente, les dijo, más que cualquier cosa que hayan experimentado hasta ahora. Por lo tanto, no creo que en esta sala haya una sola persona
que sea lo suficientemente buena para estar en el cuerpo de los Marines, para ser parte de mis Marines, dijo aquel hombre. Ahora, si alguno cree, les dijo, si alguno cree que estoy equivocado, voy a estar al final en el vestíbulo esperándoles. ¿Qué creen que pasó? Conociendo a los jóvenes, conociéndome a mí, conociendo cómo son los jóvenes que están aún en la escuela, estoy seguro que muchos de ellos se sintieron retados, se sintieron emocionados y hasta con ganas de ir a probarle a este oficial, porque ellos sí eran de esa clase de gente que estaba buscando. Cierto día Jesús iba de camino y un hombre llegó corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas maestro bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, ni dañes a otros con tus palabras, no engañes, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre aquel le dijo a Jesús: maestro, todo eso lo he cumplido desde niño. Y Jesús lo miró con amor y le dijo: bueno, solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, así tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. ¿Qué creen que pasó? Otro día una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Lo que hizo aquel oficial de los Marines, del cuerpo de Marines, en ese lugar lleno de jóvenes y de posibles reclutas, fue poner un filtro. Diga conmigo: filtro. Un filtro que decía: estoy buscando a un tipo específico de persona. ¿Lo eres? Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El discípulo. Un camino de paciencia, un camino de valentía y fidelidad. Porque los discípulos son ese tipo específico de personas que caminan en paciencia, valentía y fidelidad. Un filtro atrae únicamente y deja pasar únicamente a las personas correctas, pero también deja bien en claro la naturaleza del llamado. El llamado que Cristo nos hace es claro y no hay engaño en él sobre lo que nos ofrece. Es una empresa difícil. Está siendo claro sobre lo que quiere de nosotros, y si nos los ofrece, si nos lo está ofreciendo a nosotros, es porque claramente nos está diciendo que busca a gente como nosotros, gente que le guste hacer lo difícil. ¿Hay alguno entre nosotros esta mañana? Repito la pregunta: ¿hay alguno entre nosotros al que le guste lo difícil? ¿Que no le tenga miedo a lo difícil? Mateo 11, versículo 22 dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia, y solo los violentos, ¿qué dice? Lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay en esta mañana? Jesús fue muy claro, no hay medias tintas. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27 dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. La traducción al lenguaje actual dice claramente: si yo no soy tu prioridad y no encuentras
tu propósito en mí, no puedes ser mi discípulo. No es un texto para interpretar. No es un texto figurado. En este caso, no está dándonos una parábola. No es algo místico ni es una parábola. Está diciendo literalmente, o yo, o solo yo. Porque Jesús buscaba un tipo especial de persona. Gente que tenga la valentía de Eliseo. Diga conmigo, la valentía de Eliseo. Eso, más animados. Gente que esté dispuesto a desarrollar la paciencia de Josué. Diga conmigo, la paciencia de Josué. Y gente que esté dispuesta a ser probada y sea valiente como Juan. Diga conmigo, valiente como Juan. Acompáñeme a descubrir las características de un discípulo. Porque para ser un discípulo necesitamos estas y muchas más, pero principalmente de estas. Un discípulo es aquel que, número uno, está dispuesto a quemar sus barcos. ¿Ha escuchado esta expresión? Hay canciones que dicen, y quemaré mis barcos, y quemaré no sé qué. Porque un discípulo es aquel que está dispuesto a renunciar a todo con tal de alcanzar algo. Por favor, vaya rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 19, ahí en sus Biblias. Si hay alguien que necesite Biblia, tenemos disponibles como 15, 20 Biblias para que ustedes la puedan utilizar. Por favor, solo levante su mano y nuestros hermanos voluntarios con mucho gusto le van a hacer llegar una Biblia de las que tenemos disponibles. Primera de Reyes, capítulo 19, y en los versículos 19 al 21, usted va a poder encontrar este momento exacto en el cual Elías encuentra a Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue el discípulo de Elías. Dios mismo le habló a Elías acerca de uno que había de continuar su trabajo, uno que habría continuar como profeta sobre la casa de Israel luego de que Elías ya no estuviera. En los versículos 19 y 21 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, encontramos cuáles son las características por las cuales Eliseo fue elegido como un discípulo digno de un profeta como Elías. Número uno, Eliseo fue valiente. Y aunque no conocía su futuro, sí conocía a Elías. Número uno, Eliseo conocía quién iba a ser su maestro, quién era su maestro. Ya había escuchado acerca de la sequía que liberó y que volvió a quitar Elías. Eliseo ya había escuchado que su maestro había hecho descender fuego en el Carmelo, que había resucitado muertos y que estaba en una verdadera guerra con el mismo rey Acab y su esposa, la bruja Jezabel. Sabía de qué galones estaba hecho Elías. ¿Por qué estuvo dispuesto a quemar todos sus barcos por un hombre? Porque lo conocía. Eliseo fue valiente porque cuando él vio que aquel hombre se acercó y puso su manto sobre él como símbolo de decirle, de ahora en adelante vas a ser mi segundo. Si usted lee en los versículos 19 al 21, puede ver que inmediatamente le dijo, ok, solo permíteme despedirme de mi padre y mi madre, cumpliendo aquel mandamiento que dice, honrarás padre y madre. Pero para asegurarle a Elías que no se iba a quedar debajo de las naguas de la mamá y que no se iba a quedar en lo seguro de la casa de su padre, quemó todo lo que tenía, sus bueyes y todas sus pertenencias. O sea, tampoco Elías encontró a un haragán, tampoco Elías fue en búsqueda de alguien que estaba con las manos entre las bolsas. Eliseo era un hombre productivo porque si ya tenía bueyes, ya tenía tierra,
no era un hombre que solo estaba esperando que le iba a traer el viento para poder buscar su futuro. Era alguien que estaba buscando la vida. Entonces Eliseo entendió el valor, número 2, y la trascendencia del manto de Elías. Porque una de las características de un buen discípulo es que entiende la responsabilidad que un maestro le da a uno cuando ese maestro le confía a uno ser su segundo. Número 1, Eliseo conocía a Elías. Número 2, Eliseo entendía el valor y la trascendencia de la responsabilidad de su maestro. Y número 3, Eliseo se conocía a sí mismo. Era un hombre maduro que sabía cuáles eran sus fortalezas, pero también sabía cuáles eran sus debilidades. Y por eso se aseguró de no tener nada a lo cual poder regresar y de lo cual agarrarse para justificarse y en algún momento renunciar a aquella decisión que había hecho. Lo quemó todo con el fin de decir: me la juego todas a una. No tenía nada más que regresar. Sin duda que Eliseo ya había recibido su herencia. Por lo tanto, si lo quemaba, su padre ya no podía darle nada más. Así que un discípulo verdadero es aquel que está dispuesto a sacrificarlo todo por la misión que tiene por delante. Número 2, un discípulo es aquel que está dispuesto a esperar. Durante un tiempo, durante una economía, en la iglesia se estuvo predicando, se estuvo enseñando ciertos modelos, ciertas guías que ciertamente provienen del mundo de los negocios, ciertas estructuras, pero la iglesia está por sobre estas estructuras. La iglesia no es un lugar en el cual se constituye a un CEO, un presidente, y al momento de removerlo, cualquier otro puede ser el que la lidere. Hay muchos modelos de gobierno ministerial, pero el pastoral es aquel el cual depende de un solo ángel puesto sobre una casa para que ese ángel sea el que dicte la visión para cada uno de los que están en esa casa. Por lo tanto, no es meramente escoger segundos para que después lo releven como en una institución del mundo. En este tipo de instituciones místicas como lo son las iglesias, necesitamos gente que esté dispuesta a esperar por el kairos de Dios. Porque no es acerca de quién espera más, sino de quién sabe esperar. Un discípulo está dispuesto a esperar. Por favor, busque rápidamente en su Biblia Deuteronomio capítulo 31 y versículo 3, porque en esta cita usted va a encontrar el momento en el que Josué es elegido por mandato de Dios, pero también por elección de Moisés, para ser el que iba a continuar la obra de Moisés. Es decir, que Josué ya había servido por 40 años. Ya había servido a su señor y maestro Moisés 40 años. Él ya tenía bastante tiempo y después de 40 años, entonces Dios decidió si él era él que debía seguir. Josué no tenía asegurado nada y él sirvió. Continuó sirviendo y se mantuvo sirviendo, aun cuando una generación completa no decidió hacerlo. Josué estuvo dispuesto a ser paciente con su formación. Número 1, porque había visto la mano de Dios. ¿Cuántos aquí han visto la mano de Dios? Porque algo que debe asegurarnos en nuestro caminar es la innegable mano de Dios sobre nuestras vidas, moviendo sus hilos de tal manera que el simple hecho de estar hoy aquí en la mañana debe ser un aseguramiento, debe ser una seguridad, debe ser, ¿cómo lo puedo decir?
una promesa segura de que Él está con nosotros. Una convicción, esa es la palabra correcta. Los milagros que hemos visto, los milagros que vio Josué, el ser liberados de una potencia mundial como lo era Egipto, eso no sucedía. El atravesar un mar, el ver abrirse los mares, ay Dios, el ver caer fuego del cielo, el ver a Dios mismo encima de una montaña y ver la gloria de Dios en un hombre tartamudo como lo era Moisés, en un hombre débil como lo era Moisés, ver la gloria de Dios liderar a un pueblo de 5 millones de personas. No le permitían a Josué desesperar en su camino de formación. Número 2, ¿por qué Josué estuvo dispuesto a esperar? Porque había visto la tierra prometida. Él sabía que no importa cuántos años pudieran pasar, él ya había visto lo que Dios había prometido y por lo tanto él iba a ver la promesa cumplida. Él ya había visto las frutas gigantes y la tierra tan productiva. Él ya había visto, esa tierra es tan productiva que los hombres son como gigantes. Es que si leemos entre líneas, podemos entender que aquella tierra era tan productiva que sus hombres superaban la estatura normal de un hombre en ese tiempo. ¿Qué tan rica y productiva debe ser una tierra para que sus hombres se vean como gigantes? Para que sus frutos se vean como extraordinariamente irreales. Nosotros conocemos la promesa porque la hemos visto y la promesa se llama Cristo Jesús y una vida eterna con Él. Y no hay nada en este mundo que ahora pueda superar esa promesa. Y si nosotros hemos visto esa promesa en nuestras vidas cumplida, haciéndonos prósperos, fructíferos, aún en medio de toda circunstancia, ¿cómo nosotros podríamos desesperar en nuestro caminar? ¿Por qué Josué estuvo dispuesto a esperar? Porque amaba a los suyos, amaba a su familia y amaba a su pueblo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los nuestros? ¿Qué estamos dispuestos a soportar por los nuestros? Por eso fue que cuando Josué fue elegido, él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque no se trata solo de nosotros, el discipulado no se trata solo de nosotros. Y bien decían los hermanos del Ágape, hoy lo que nosotros queremos que vean son familias, porque los ágapes se tratan de eso, familias, herencia, legado, todas a una sirviendo al Señor, porque no se trata solo de nosotros, se trata de todos. Y un buen discípulo está dispuesto a esperar lo que sea necesario para ver la gloria de Dios sobre su vida, sobre la vida de los suyos y sobre la vida de su tierra. Porque esta tierra es del Señor. Y yo no me voy a cansar de repetir la visión que tenemos en esta iglesia. Tarde o temprano la antigua se va a conocer. No por sus tradiciones, sino porque en esta tierra hay un pueblo de Dios en victoria, próspero y que vive una vida digna y llena de la gloria del Señor. Finalmente, un discípulo es aquel que está dispuesto a ser valiente. Diga conmigo, valientes. Vaya rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. ¿Qué hace a un hombre poner el pecho frente a una bala y a una mujer levantar un vehículo pesadísimo? ¿Qué hace a un hombre reunirse con muchos y salir a la guerra? ¿Qué hace a una mujer agarrarse de la vida y luchar contra marea, contra toda marea? De todos, de los 12,
que Jesús llamó, solo uno estuvo a los pies de Cristo en la cruz. Un discípulo está dispuesto a ser valiente aún enfrente de la misma muerte. Y Juan fue valiente, ¿saben por qué? Porque no solo creía en Jesús, en su maestro, amaba a su maestro. Y no es porque él haya escrito ese evangelio, porque él mismo lo pone ahí, el discípulo que estaba más cerca del corazón. Lo podemos ver en este momento. Si a la hora de rajar ocote, él no hubiera estado ahí frente a la cruz, yo no hubiera creído ese versículo que dice que él era el discípulo más cercano al corazón de Jesús. Porque ¿qué significaba creer y amar a su maestro? Que cuando no hubo nadie más, él fue el único. Y por eso es que Jesús lo dice claramente: si yo no soy tu prioridad, cuando todos los demás ya no estén, no vas a tener de quién agarrarte. Porque no solo se trata de dejar padre, madre y hermanos, sino es de entender que todos los que nos rodean en esta tierra son falibles y tarde o temprano ya no van a estar. Tarde o temprano nos vamos a encontrar solos y solo Cristo es la única fuente de la cual nosotros podemos asistirnos para agua de vida eterna, que refresca nuestro ser y que nutre nuestros huesos. Juan estuvo dispuesto a ser valiente frente a la cruz porque amaba y creía en su maestro, porque vio que no había nadie más. Yo estoy 100% seguro de que Juan también estuvo ahí porque su madre María lo jaló y a la fuerza se lo llevó. Porque gente como María también estuvo dispuesta a estar ahí, porque amaba a su maestro. María ya no solo le miraba como su hijo, le miraba como su Kyrios, su Señor. Y muchas veces es necesario que uno de nosotros tengamos la valentía de decir: vamos, no nos quedemos, vamos adelante, no nos rindamos. Estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, porque la fidelidad es solo para valientes. Serle fiel a una mujer, serle fiel a un solo hombre en estos tiempos es de valientes. Serle fiel a tus propios principios, serle fiel a tus convicciones y serle fiel a la palabra de Dios en estos tiempos es para valientes. Él estaba en la cruz no solo viendo a su maestro ser asesinado, sino estaba viendo a los autores y consumadores de aquel asesinato. Recordemos que no solo estaba viendo a Jesús padecer y dar su última gota de sangre, sino estaba viendo a aquellos que hasta se rifaron sus vestiduras. Romanos y judíos estaban frente a él y ellos le conocían porque lo habían visto caminar con su maestro. Un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a ser valiente y aún frente a la misma muerte dice: heme aquí. Hombres como Eliseo y Josué reconocieron a Dios en sus maestros. Los amaron por encima de su naturaleza humana y falible. Les sirvieron hasta la muerte porque entendían la importancia de su misión. ¿Ustedes saben cuál es la misión de su maestro? Nuestro maestro es mayor que Moisés y que Elías. Por eso entendemos que hombres como Juan y todos los discípulos después, incluso aquellos primeros cristianos de los siglos 1 al 5, estuvieron dispuestos a dar la vida en los anfiteatros de Roma y en cualquier plaza, siendo quemados como candelas romanas por la misión de Cristo Jesús. Podemos entender que el conocer a su maestro, el amarlo, les dio la fuerza y la valentía para resistir toda persecución. Hace unos años en la iglesia había un amigo, un hermano, que cada vez que
nos miraba pasar con mi papá, me decía, the shadow. Me decía, la sombra. Era gringo, entonces por eso me decía, the shadow. Estaba chiquito yo, al principio no entendía y les dije, ¿qué onda con este cuate? No entendía. Y llegó el punto que yo lo llegué a malinterpretar, o tal vez sí, tal vez lo dijo en algún momento como algún mote, como para molestarme. No lo entendía y en algún momento llegó a molestarme. Y un día sí me molesté y le dije, mire hermano, ¿qué onda? ¿Por qué me dice así? ¿Por qué me dice la sombra? Porque, o sea, sí estoy negrito, pues, pero no es para tanto. Es que me dijo, siempre que miro a tu papá, estoy seguro de que vos vas a venir detrás. Te has convertido como en la sombra de tu papá. Y yo sé que si miro a tu papá, al rato vas a aparecer vos. Y admiro eso de ti, me dijo. Por eso te puse the shadow. Caminar a la sombra de alguien mayor nos prepara, nos cubre y nos da propósito. Se lo repito, caminar a la sombra de alguien mayor nos cubre, nos prepara y nos da propósito. Nos cubre, nos prepara y nos da propósito. Porque sin cobertura, como el manto de Elías sobre Eliseo, no hay preparación. Nosotros necesitamos que quienes nos preparen estén certificados, por sus frutos los conoceréis. Para nosotros tener seguridad de que los pasos que damos con ellos nos están preparando. Sin cobertura no hay preparación. Y sin preparación, como los 40 años de Josué sirviendo a Moisés en el desierto, sin preparación no hay propósito. ¿Cómo así? Tenemos la mala costumbre, y esta es una herencia de los 1800, en los cuales a nosotros para nuestra preparación nos dicen, usted va a entrar en esta cajita, usted va a entrar en esta cajita, y usted va a entrar en esta cajita si quiere ser algo en la vida. Entonces nos dicen a los 18 años de edad, a los 14 años de edad, ¿a los cuántos años uno entra a bachillerato? ¿A los cuántos años uno empieza a desarrollarse? Si usted no entra en esta cajita, usted no puede hacer nada en la vida. Antes de los años 1800, los que tenían acceso a la educación, a la preparación, eran formados en todo y para todo, porque había que sobrevivir. Así que el hombre y la mujer tenían que ser diestros en cualquier cantidad de oficios y en cualquier cantidad de conocimientos para poder desarrollarse y prosperar. Pero ahora le dice, usted o es bachiller, o es perito, o es secretario. Y maestro. ¿Qué otro me hace falta? Hay todos los que están mezclados, ¿verdad? Pero no es así. En la Biblia no le ponen a uno antes el menú para ser preparado. En la Biblia a uno le dicen, sean preparados para que después usted encuentre el propósito para el cual lo diseñó Dios. En la Biblia primero viene la preparación y luego viene el propósito. Por eso les decía, sin cobertura no hay preparación y sin preparación no hay propósito. Yo he decidido algo en mi vida. Yo voy a caminar y caminaré con mi maestro hasta que el cielo me lo arrebate. ¿Sabe por qué? Porque mientras tenga mi maestro, yo sé que voy a estar cubierto. Y mientras tenga mi maestro, yo sé que voy a ser preparado. Y mientras tenga mi maestro, yo sé que voy a tener seguro un propósito. Y yo caminaré con mi maestro hasta que el cielo me lo arrebate o me lo traiga vestido en gloria sobre un caballo blanco. ¿Está lista usted? ¿Está listo usted para iniciar su caminar? ¿Cuántos levantan su mano? El discipulado nos muestra el cómo. El cómo habremos de cumplir nuestro propósito, pero nos demanda sacrificio, paciencia y valentía. Diga conmigo, sacrificio, paciencia y valentía. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Es decir, ¿cuál es el propósito que Cristo nos ha dado?
Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Vaya rápidamente a su Biblia y lo marca con estrellitas. Nuestro propósito no es hacer eventos, nuestro propósito no es hacer actividades, aunque los eventos y las actividades nos pueden ayudar a cumplir ese propósito. Mateo capítulo 10 y versículo 7 dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Búsquelo rápidamente y lo subraya porque continúa diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. La pregunta entonces hoy es: ¿quieres saber el cómo vas a cumplir tú esa misión? ¿Quieres saber el cómo cumplir esa misión? ¿Buscas un desafío, algo más en tu vida, incluso si los demás te llaman loco? Si deseas aprender paciencia, si realmente te gusta servir a los demás y anhelas un propósito más grande que tú mismo, tenemos un lugar para ti. Yo tengo un lugar para ti. Miren, mis hermanos, más que un sermón de principios prácticos para el lunes, para el martes o para toda la semana, esta mañana, en conjunto con lo que la pastora ministró del Espíritu Santo previo a la prédica, es un llamado a la acción. Y esta es la forma en la que hoy quiero cerrar. Porque no traigo hoy un sermón como los que he compartido en los días anteriores de principios o formas prácticas, sino es un llamado, es una invitación clara a descubrir, desarrollar y despegar todo su potencial en Cristo, a un discipulado real, pero bíblico, a un discipulado experiencial que va a transformar el resto de sus días. Porque en Rey deseamos que hoy cada uno de ustedes marque un punto de inflexión en sus vidas. No un domingo más, no una prédica más, no un día más, no un domingo más de los 52 de este 2025. Un antes y un después en su vida. Y hoy puedan decir voluntariamente sí a una vida entregada al Evangelio. Que quienes ya lo han comenzado a hacer puedan afirmar hoy su corazón y decir sí, Señor, una vez más. Y los demás hoy también salgan aquí con una boleta de inscripción en su corazón, entusiasmados por haber iniciado hoy mismo un proceso o haberlo reiniciado o iniciar una nueva etapa de ese discipulado, caminar con Dios de una nueva forma. Hoy quiero terminar con un llamado a la acción, así como aquel marín de la anécdota que les conté al principio. Al finalizar el servicio, voy a estar aquí en el altar para quienes de verdad deseen dar un nuevo paso hoy en su vida de militante con Jesús. Amén.